Bien, para dar continuidad a nuestro programa o simposio, a continuación viene una mesa redonda para atender preguntas, dudas, tanto del público aquí en la sala como los asistentes o por vía telemática que están recibiendo esta señal. Por favor, invito a los ponentes a pasar al estrado, doctora Vidal, doctor Alonso, doctor Maldonado. Si hay alguna, nos empezamos primero con las preguntas en la sala o las vamos combinando, si les parece. Si hay alguna duda o comentario con el público asistente. Bien, primero muchas felicidades por las pláticas, fueron muy puntuales, conceptos sin duda que estamos utilizando cada vez más y sobre todo aplicándolo en nuestro día a día. Y para fines prácticos a los tres, porque cada uno tocó estos tres puntos, ¿qué tanto más vamos a esperar de alguna forma para tenerlo para más pacientes? Debemos esperar tiempo, tecnología, más personal para estarlo haciendo. ¿Qué tanto desde la perspectiva de cada uno de ustedes? Bueno, desde el punto de vista de las mutaciones germinales, que es para la parte que me tocaría a mí, sí, esperamos, yo creo que todavía tiempo, personal que pueda hacer este tipo de análisis, porque no es tan fácil analizar, sobre todo estos que vamos a hacer ahora multipanel. Es bien difícil hacer este tipo de análisis y se necesitan bioestadísticos que se dediquen solamente a hacer este tipo de análisis para poder lograr un resultado eficaz en tu paciente. Y en cuanto a la tecnología, pues yo creo que contamos con muy pocos aparatos ahora en nuestro país que puedan realizar este tipo de secuenciaciones masivas, que son muy efectivos, que son muy rápidos, pero desafortunadamente tenemos muy pocos en el país. Entonces sí tenemos que esperar pues un tiempo, yo creo que para poder ofrecer este tipo de análisis a un mayor número de pacientes. Es más difícil el capital humano, como prácticamente en todo, o sea, clonarlos a ustedes tres seguramente va a ser el reto que va a tener para poner los nombres como son, porque finalmente los fierros a lo mejor va a ser más fácil en otro momento. Entonces yo creo que tenemos que tener la visión, personalmente creo que tenemos que tener la visión del capital humano y cómo optimizar el capital humano que tenemos ahorita, identificarlo y cómo optimizarlo al 100%, porque de pronto probablemente lleguen secuenciadores más potentes, pero si no hay informático, no hay quien lo lea y no hay quien lo ponga en contexto, sin duda es algo en donde nos podemos perder. Si no tenemos gente como Héctor que de pronto digan, oiga, no, es por la vía del PI3K, no perdamos tiempo en esto. Entonces creo que en un país que carecemos de recursos inmediatos, creo que tenemos que optimizar ese tiempo y no sé qué opine, doctor, porque usted estuvo hablando de oncogenómica y creo que ahí se complica todavía más, ¿no? Desde mi punto de vista, y sin lugar a duda, una de las principales limitantes ha sido el costo de todos estos test que se ofrecen. En base a la tecnología, yo puedo decir que no estamos rezagados, específicamente en el laboratorio donde yo trabajo, en nanofarmacia diagnóstica. Hemos tenido ya un tiempo de vuelo bastante amplio y contamos actualmente con esa tecnología. Actualmente estamos ofreciendo un panel de 400 nuevos genes que identifica más de 10,000 mutaciones y que puede servir como un pre-screening para aquellos pacientes que ya han tenido algún tratamiento posterior y que han recaído. Estos tipos de test son muy novedosos y creo que hay personal que puede ser capacitado, pero lo más importante es el trabajo en equipo, ¿no? El manejo o el éxito de los datos que arrojan este tipo de plataformas
está directamente ligado a todo el proceso de la muestra, ¿no? Desde la toma de la biopsia, el manejo que lleva la biopsia, y que también el oncólogo médico conozca que hay una opción para estos pacientes, que los test convencionales son de suma importancia, pero que desde mi punto de vista están enfocados más en etapas tempranas. En etapas tardías este tipo de tecnologías pueden en un futuro arrojar grandes datos que permitan personalizar y ofrecer un tratamiento a estos pacientes que ya han pasado por diferentes líneas de tratamiento. Yo veo aquí dos vertientes importantes de este planteamiento de este problema. Número uno es llevar el total de la tecnología a todos los pacientes, si es algo que definitivamente impone límites inmediatos por recursos y por capital humano definitivamente. Sin embargo, hay otro aspecto que es precisamente el que pretendí yo un poco mostrar en mi presentación, que no necesariamente tendremos que ofrecer esto para todas las pacientes. ¿Para qué secuenciar el exoma de todos los tumores de mama de todas las pacientes si sabemos que la evidencia nos demuestra que son solo algunas de las mutaciones que se van a repetir en todas? Eso nos permite trasladar ese conocimiento a algo mucho más accesible. Buscar mutaciones de PI3K, buscar expresión de PTEN o de otros medios de la vía, como sería P70S6 o otros más que se están probando. Ahí, ¿qué es lo que hace falta? Tiempo. Tiempo para que esto madure y se convierta en herramientas que estén accesibles, relativamente ahí sí para prácticamente cualquier paciente, pero que tienen que llevar su proceso de validación. El problema que se encuentra en muchos escenarios en oncología, en donde quisiéramos que esos tiempos fueran más breves, y desafortunadamente, si bien se han acortado, siguen teniendo que llevar su proceso y llevarlos pues desde básico hasta la aplicación con el paciente. Bueno, como herramientas epigenéticas sabemos que uno de los, o el modelo más bien del segundo hit de BRCA es justamente que el segundo alelo se silencie mediante procesos epigenéticos. Sí hay algunos tratamientos que están haciendo todavía pruebas para poder aplicarlo a estos pacientes que tienen mutaciones en estos genes BRCA. Sin embargo, bueno, todavía son muy nuevos, no hay muchos estudios que se estén realizando, pero bueno, sí hay esfuerzos que se están haciendo. Y bueno, no sé si con el fenotipo se refiere más bien a tumores esporádicos que tienen como el fenotipo BRCA, y que bueno, sí hay ahora tratamientos que básicamente lo que hacen es justamente silenciar mediante otros genes a BRCA, ¿no? Bueno, más que silenciar, que no hagan su actividad mediante otros genes para que pueda llevarse a cabo el tratamiento de este tipo de pacientes. Sí, buenas noches y felicitaciones por sus ponencias. Recientemente se publicó un artículo en donde dice que pacientes con mutaciones BRCA1 y 2 tienen un riesgo de hasta el 80% de desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, estas pacientes cuando se llevan a vigilancia en el terreno clínico, con mastografía, con resonancia magnética, con ultrasonido y todos los métodos de imagen aplicados a la mama, es el mismo resultado. Es decir, si una paciente no se quiere operar profilácticamente, se somete a un escrutinio y va a vivir igual. Aquí mi pregunta, a lo mejor un poco tonta, ¿cuál es la aplicabilidad? Y si a lo mejor es más específico detectar, sobre todo como comentó en la población mexicana, cuál es el exón o la mutación exacta para poder actuar a ese nivel. Porque al final a lo mejor si juzgamos costos, beneficios y bueno, también la psicología del paciente, pues tiene mucho que ver. Y la otra cosa es de que en pacientes que se les da trastuzumab, hablando en esta era de terapias blanco biológicas, de las dianas moleculares y todo esto, cuando se les da trastuzumab, hay reportes en las que mutaciones en PIK3, en PTEN y la vía RAS
MAP, pueden ser predictivas para saber si el paciente va a responder o no. Se han hecho estudios aquí en México de esas mutaciones para poder establecer un factor predictivo de respuesta a esta terapia blanco. Bueno, en la primera pregunta, a sus pacientes, por ejemplo, ¿cuánto tiempo las ha seguido? A los pacientes que tienen mutaciones en BRCA. Sí, comentaba, hay un artículo que yo no escribí, es un artículo que está reportado en el JCO y los resultados a largo plazo mencionan los mismos resultados en cuanto al beneficio. Aquí a lo mejor podría ser, en el sentido de esto de cancerofobia, que la paciente, bueno, pueda decidir por la cirugía, pero al final parece que en este estudio el resultado es el mismo. Obviamente es un estudio de corte y habría que ver más estudios, pero bueno, es un estudio bien llevado. Pues en los estudios epidemiológicos grandes, que sí se han hecho con mucha población, el riesgo justamente se da en base a todos estos hallazgos que se han hecho en estas pacientes. Por eso el riesgo que se le da a una paciente que tiene una mutación de BRCA1 o BRCA2 puede variar, tal vez dependa de la mutación. De eso todavía tampoco hay muchos artículos de la correlación que hay entre el fenotipo y el genotipo que pueda presentar una paciente, pero en general el riesgo más alto que se le da a una paciente es alrededor del 80%. En cuanto a cómo les va, si la seguimos o les hacemos la cirugía, en general es algo que la paciente va a decidir y como usted bien menciona, muchas de ellas se van más para, tal vez por la cancerofobia, hacerse cirugías reductoras de riesgo y no la seguimos durante mucho tiempo. Entonces, bueno, eso a lo mejor para nosotros es una limitante que no las hemos seguido durante mucho tiempo. El riesgo, de hecho, se les da hasta que cumplen 70 años. O sea, el riesgo no se les va a acabar a los 45, a los 50 años. El riesgo se los damos hasta los 70 años. Entonces, seguirlas tanto tiempo yo creo que sí sería pues difícil, ¿no?, en una población como la nuestra. Pero en general todos estos riesgos están basados en estudios epidemiológicos bastante grandes. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que algo importante a agregar a lo que comentaba la doctora Vidal es el hecho de que todavía falta un poco por conocer sobre la biología de estas mutaciones en el contexto completo de la célula, y actualmente se habla de que probablemente sería conveniente buscar también otras alteraciones en otros genes, como por decir CHEK2, por ejemplo. El papel realmente que eso juegue es una propuesta, es algo que está por analizarse o se va a analizar, es una posibilidad que abren estas plataformas de secuenciación masiva de analizar más de un gen a la vez, pero no hay información suficiente y, insisto, desde mi punto de vista, y no lo comparto la doctora Vidal, es que nos falta un poco más conocer también por la biología de estas alteraciones y seguramente ir acumulando ese conocimiento nos dará la respuesta a este tipo de planteamientos que en este momento pudieran parecer desde un punto de vista contradictorios. Ahora, con respecto a la pregunta de PET-SCAP, precisamente lo que comentaba yo, sí, claro que hay evidencia que demuestra que pueden ser predictivos, sin embargo, no, así como hay estudios que demuestran que sí, hay estudios que demuestran que no es tan importante ese valor predictivo, que no alcanza significancia estadística, por ejemplo, y son estudios pequeños en general, de tal manera que necesitamos pasar al escenario de grupos más grandes donde se analicen no solamente, como ha sido en algunos estudios, PTEN y P3K, sino se analicen más elementos de la vía para tener un panorama más amplio y más completo, sí poder definir, bueno, los que se tendrían que, como mínimo, como panel mínimo estudiar serían PTEN, P70S6 y P3K, por decir algo, ¿no? Eso en ese tipo de estudios es donde se iría obtener esa evidencia. Es evidencia que tenemos que desarrollar, no existe en el momento, y en su momento dará la solidez para poder trasladarlo a la práctica clínica. Gracias. Bueno, actualmente sí se está realizando esta prueba para diferentes cánceres hereditarios como el síndrome de Lynch, linfraumeni, en el caso del síndrome de cáncer de mama y ovario, y el costo aproximado pues es aproximadamente de $2.500 más o menos. Se ofrece un servicio de consejo genético para aquellas variantes de impacto clínico incierto.
Y algo muy importante que que se debe tomar en cuenta es, bueno, que hay específicamente en el caso de BRCA1 y BRCA2, hay un constante update de las asociaciones clínicas de diferentes variantes. Estamos hablando de un gen en específico, pero que ese gen puede sufrir a diferentes niveles de sus exones diferentes alteraciones, y esas alteraciones constantemente llevan a una actualización en base a la alimentación de todas aquellas bases de datos a nivel mundial y la correlación que con ayuda de los clínicos mediante análisis retrospectivos puedan asociarse a algún fenotipo en específico. Entonces, todo esto sí se está llevando a cabo, se está desarrollando aquí en México. Y aunque es un poco elevado el precio, las ventajas que ofrecen pues son muchas. Bueno, yo sí quisiera comentar que sí, efectivamente en nuestro país sí se están llevando a cabo las pruebas moleculares para los genes BRCA1 y BRCA2 y para otros muchos más, pero sí es importante que tengan en cuenta a qué laboratorio van a mandar sus muestras. Hay laboratorios que ofrecen solo estudios parciales de los genes, y como ya vieron en las diapositivas, en realidad hemos visto que pueden caer pues, en cualquier sitio del gen. Se están estandarizando estos paneles para población mexicana, pero aún no están completamente listos y probados para poder ya abrirlos a la población que se quiera estudiar. Y como les menciono, hay algunos laboratorios que no están estudiando todo el gen completo y ofrecen este tipo de pruebas solo estudiando algunos fragmentos de los genes. Los costos pueden ir de entre $1,500 hasta $3,500. La mayoría de los laboratorios los manda fuera. Esa es otra cosa importante. No se hacen en realidad en laboratorios mexicanos, sino que se mandan a otros laboratorios en Estados Unidos, la mayoría de ellos, algunos otros también en España. Se está trabajando mucho con estos laboratorios. Y una cosa importante también es que todos estos laboratorios deben tener certificaciones, ya sea americanas o europeas. Desafortunadamente las mexicanas solo son las normas oficiales mexicanas, en las cuales con que el laboratorio cuente con sus manuales ordenados, que su laboratorio tenga cierto orden, que es el que predice que tenga la norma oficial, es suficiente para que les den la certificación. Sin embargo, eso no certifica que estén haciendo las pruebas correctamente. Entonces, sí es importante que tengan esas certificaciones, los laboratorios donde ustedes manden sus pruebas. Pues sí, nada más fortalecer lo importante y lo relevante, no nada más para los test de cáncer hereditario. Digo, tal vez es donde reviste importancia crítica porque por el costo y por todo el trabajo que hay detrás de cada muestra. Sin embargo, para cualquier espécimen no se debe procesar para tal o cual mutación, por ejemplo, un espécimen que no vaya a tener beneficio el paciente, pues, o que la información que vaya a aportar no sea fiable. ¿Sí? Contextos de neoplasias en las que no hay indicación para la terapia blanco, o especímenes, por poner un ejemplo, pólipos en cáncer de colon, que no son una muestra adecuada para testear mutaciones en KRAS, NRAS. Todo eso obviamente tiene que haber un tamizaje para finalmente que no solamente el resultado, dado que hay certificaciones y evaluaciones, es verídico, sino también se hacen las muestras que se debe hacer y en aquellas que no, se aporta la información del por qué no y el consejo hacia el paciente o hacia el usuario de este tipo de situaciones.